Somos Chivas, la verdad oficial, y de Vestidor MX, de ambos canales en donde nos dedicamos al análisis del fútbol, en este caso en el de Chivas, pues específicamente del rebaño sagrado. Ustedes saben perfectamente que es una de mis pasiones. Y por el otro lado, el Vestidor, en el de Vestidor MX, donde hablamos de los 4 grandes del fútbol. Y bueno, sin más preámbulo, lo que vamos a platicar el día de hoy es el episodio número 1 de la psicología del deporte. Hemos insistido mucho, para nosotros es fundamental no solamente el desarrollo de los futbolistas en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, sino también en la parte psicológica, un tema que regularmente no se aborda con la profundidad y la expertise que se necesita para entender mucho del desarrollo del futbolista, mucho de lo que es el rendimiento y mucho de lo que son los resultados de los futbolistas en competencias locales o en competencias internacionales. Así que de eso se trata, el abrir toda una secuencia de entrevistas con especialistas en la materia, porque tenemos que entender la otra parte, el otro componente que regularmente no se trata y que forma parte de la ecuación que permite realmente que los deportistas tengan un mejor rendimiento y por consecuencia de ello un mejor resultado. Dentro de todo esto que nosotros conocemos de las ciencias aplicadas al deporte. Así que para ello, nuestro invitado especial con el que vamos a iniciar esta jornada o esta secuencia de lo que son estas entrevistas, tengo el gusto de presentarles al psicólogo Fernando Guillermo Brun Torrico. Él es originario de Bolivia y quien amablemente nos concedió esta entrevista. A Fernando lo conozco de unas, bueno, los invito a que vean por ahí, es un curso de psicología del deporte que está en 2 sesiones en el canal que se llama Virtual Corp. La verdad es de que esas 2 sesiones que se tienen con él en esta parte virtual, pues muy enriquecedora, y pues la verdad es que vale la pena que se dé una vueltecita por ahí. Pero el día de hoy vamos a tratar de exprimir, positivamente hablando, a Fernando en el tema del fútbol. Así que, pues, estimado Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre serás bienvenido aquí y, pues, obviamente, con una hermandad que tenemos con el país boliviano. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están todos ustedes quienes nos están viendo y nos están escuchando? Pues un cordial saludo y muchísimas gracias por la invitación. Desde acá, desde Bolivia, con el tremendo frío con el que estamos, la verdad que estoy bien abrigado y muy contento y feliz de poder comunicarme con ustedes allá, país hermano mexicano, y listo a poder entablar una amable discusión, una amable conversación contigo acerca de la psicología del deporte, que es un tema muy apasionante y muy poco trabajado en general en Latinoamérica y en particular en Bolivia. Sí, así es, de eso vamos a platicar con mucha profundidad, si nos permites. Oye, pero me llama la atención, ahorita lo que dices, allá en Bolivia está haciendo un montón de frío, acá está haciendo un montón de calor, y eso que estamos en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí contrastante los climas, y bueno, sí, lamentablemente tú estás padeciendo esta parte del frío. Oye, estimado Fernando, pues platícanos un poquito de ti, quién eres, ¿no? Y cómo llegas a la psicología del deporte como una parte introductoria. Ya. Bueno, yo soy, ya lo dice mi nombre, Fernando Brun Torrico. Soy nacido en la ciudad de Oruro, conocida mundialmente como la capital del folclore boliviano. El carnaval de Oruro ha sido declarado hace muchos años como patrimonio intangible de la transmisión oral por la UNESCO. Entonces yo de ahí vengo, nací en 1967, tengo 56 años. A los 15 años me mudé a la ciudad de La Paz, que es la ciudad sede de gobierno. Allí salí bachiller y entré a estudiar en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, donde estudié psicología. Ahí me especialicé en psicología cognitiva clínica. Salí con la especialidad, esas veces todavía en el pensum había esa especialidad. Y yo me dediqué más aún, o sea, desde ya mi tesis, desde toda esa mi especialidad en psicología cognitiva, me dediqué a la psicología del deporte.
suponiendo que la estaba fundando, y después cuando comencé a hacer las investigaciones me enteré que la psicología ya tenía más o menos, el deporte ya tenía, bueno, desde los griegos, digamos, ¿no? Pero oficialmente estaba desde 1902, una cosa así, y de 1965 ya existía la psicología mundial en el mundo con Ferruccio Antonelli, que fundó la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Entonces, bueno, de todas maneras me convertí como que en el pionero de la psicología del deporte en Bolivia, porque la practico además antes de hacer mi tesis, desde el 89, que ya estaba yo dedicado a la psicología del deporte. Debido a mi vida intensa deportiva, desde niño he sido deportista, he comenzado a jugar fútbol a los 5 años. Ahora todavía lo hago, es muy actual. También he comenzado a la misma edad a jugar tenis. También lo hago eventualmente ahora, pero he estado como a nivel competitivo más o menos hasta los 30 y tantos años en ambos deportes. He practicado básquetbol durante unos 20 años. He practicado atletismo también un tiempo parecido, un tiempo similar. He practicado fútbol de salón durante unos 15 o 20 años también. He practicado levantamiento de pesas, fisiculturismo, unos 6 años más o menos, mientras estaba en la universidad y combinaba con el atletismo. Y bueno, a mi vida deportiva más o menos está llegando a su culminación con un deporte un poco más tranquilo, que es el golf, que trabajo con golfistas como psicólogo, trabajo con golfistas también ahora, y además aprendí a jugar golf, ¿no? O sea, finalmente logré pegarle a la pelotita, que no es nada fácil, ¿no? Y luego meterla en el huequito ese, híjole, se complica la existencia, pero es un deporte más tranquilo, pero también necesita una preparación física muy interesante. O sea, antes lo pensaba, muchas personas acá en Bolivia, por ejemplo, pensaban que el deporte y el golf no era un deporte, o sea, no le daban bola al golf, ¿no? Pero wow, o sea, uno ve la PGA, la LPGA, que ya hay deportistas latinoamericanos grandes que juegan ahí, y no, hay que tener buena preparación, o sea, no es solo caminar y caminar y caminar, creen que no hay que tener buen físico, pero hay que tenerlo. Entonces, me dedico a la psicología del deporte desde esas épocas, especialmente, particularmente desde el 89, oficialmente titulado desde el 91. El 96 fundé la Sociedad Boliviana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, que ahora está un poquito incipiente, y hace unos 2 años volví a fundar otra sociedad de psicólogos del deporte acá en Cochabamba, y ahí estamos proyectándonos, tratando de llevar introducir la psicología del deporte en la mentalidad de la cultura nuestra, y por lo que veo, por como me encontraste vos tú en un canal que se transmite a nivel también internacional, creo que también está en otros países igual. No, nosotros estamos asociados a la red CISUR, ¿ya? Entonces, antes existía la Sociedad Suramericana de Psicología del Deporte y se inhibió un poquito, entonces formó la red CISUR, y es la red de psicólogos del deporte del sur. Y ahí estamos exactamente todos los países de América del Sur, ¿no? Desde Colombia hasta la Argentina, ¿no? Entonces, estamos en eso, empeñadísimos en lograr que la psicología del deporte ingrese en la mente de la gente, puesto que ya la psicología como tal, como una ciencia, yo sé que en México sucede también igual, bueno, están más abiertos, ¿no? Están más avanzados allá, pero todavía se escucha el tema ese de, ¿quién eres tú, psicólogo? Sí, uy, y echan el pasito para atrás, ¿no? O sea, como que, uy, no estoy loco, o el locólogo, ¿no? Todavía existen esas cosas, ¿no? En la mente. Entonces, imagínate si con la psicología en general es así, con la psicología del deporte más complicado. Muchas veces nos confunden con entrenadores, piensan, a mí me dijeron alguna vez que yo les ofrecí trabajar como psicólogo en un equipo acá, y me dijeron, ya tenemos entrenador, yo me quedé como que, no soy entrenador, soy psicólogo. Que tengo una gran experiencia como deportista, otra cosa, pero soy psicólogo. Entonces, bueno, resumido más o menos, esa es mi vida. También practico la docencia académica en pregrado y posgrado
hace unos 25 años, soy docente universitario y en eso ando, ¿no? Ando empeñado en desarrollar, expandir, publicar la psicología del deporte. Perfecto, perfecto. Fíjate que ahorita el dato que nos das, que fundaste una primera sociedad de psicólogos del deporte allá en Bolivia en el 96, coincide mucho. Ujú. Este, Sí, yo trabajé durante 30 años, un poquito más de 30 años, en una parte pública que se llama acá Instituto Mexicano del Seguro Social. Y este es un ente que le da allá. seguridad social a las personas, ¿no? Pero tiene un área donde trabajaba todo el asunto del deporte. Y exactamente en 1998 impulsé la realización del primer Congreso Internacional de Psicología del Deporte acá en México, junto con la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte, y hicimos ese gran evento internacional. En aquel momento participaron acá algunos ponentes que seguramente tú debes de conocer: José María Buceta de España, Gloria Balaguer de Estados Unidos, Sí, de Estados Wilfredo Unidos. Denis de Cuba. Bueno, en aquel momento acá había alguien que no era psicólogo, pero que era doctor, impacto en un equipo como es el de Pumas, que era el doctor Octavio Rivas. En fin, Ujú, de hecho aquí tengo parte de lo que fue la ficha, ¿no? Pero fíjate, ya ujú, 25 años, ¿no? Y estamos hablando de algo similar, de cómo en casi un cuarto de siglo empezó a tomar más fuerza la psicología del deporte, ¿no? Estoy hablando desde ujú, México hasta el cono sur y hasta llegando a Brasil. Al ratito vamos a hablar quiénes son de más producción teórica y bibliográfica, ¿no? Pero más o menos para que la gente ubique en qué momento empieza a formar parte de la psicología del deporte como un ente que puede ayudar al fútbol a su desarrollo de los futbolistas. Me llamó mucho la atención cuando estuve observándote dos cuestiones y me gustaría que empezáramos primero con la parte más práctica para luego pasar al siguiente tema. Dos cuestiones. Una, de tu paso por ahí, parece ser que fue con Strongers, con algún equipo que había participado en Copa Libertadores, un poquito que nos hables de esa experiencia, para luego también hablar específicamente de cómo se puede ayudar en la parte técnica a los jugadores en esto que ya está súper comprobado, que es la neuropsicología, y que en ese apartado que tú diste, me gustó mucho cómo es que podemos ayudar, ¿no? Así muy específico y con ejemplos concretos que vamos a ir poniendo de cómo un jugador puede mejorar su técnica y entender qué es lo que se mueve desde la cabeza hasta sus pies para que esto ocurra. Entonces, si te parece bien, estimado Fernando, vamos con la primera parte. Platícanos cómo llegas a participar dentro del fútbol en la profesión de psicólogo del deporte y cuál fue tu experiencia. ujú. Ya. Perdón. A ver. am, el primer equipo en el que estuve fue el The Strongest, ¿ya? Que es un equipo de La Paz, que es un... Acá tú sabes, Bolivia es un país no chiquito territorialmente, pero en otras cosas sí, ¿no? Pero entonces la Liga Profesional del Fútbol Boliviano acá tiene, esas veces tenía a un equipo o a dos equipos como máximo por departamento, ¿no? Acá la división política es por departamentos, allá en México es por estados, ¿no? Entonces, esas veces estaban Bolívar y Strongest, ¿no? Como los máximos representantes del fútbol paseño y con cada uno con sus trayectorias, ¿no? Son clubes bastante antiguos. Recuerdo que yo había, a los años de haber terminado la carrera, que la terminé en el 91, estuve por ahí divagando, que no sé qué, y que haciendo de todo un poco, hasta que instalé un consultorio en La Paz y lo instalé en una especie de clínica privada. En la parte de afuerita me dieron un espacio. Y resulta que esa clínica era de un doctor que apellida Medrano. Y yo
y yo no sabía que él había sido el jefe del cuerpo médico del club de Strongest. Entonces estábamos trabajando, atendiendo a nuestros pacientes, eh, no del deporte, ¿no? De nuestros pacientes clínicos, entre comillas normales. Sí, Entonces se me acerca un día y me dice, sabemos que te conocemos como deportista porque aquellos años tuve la buena suerte de que, pues, no suerte, no es suerte tanto acá, ¿no? O sea, era efecto siempre de los esfuerzos, de las cosas que uno hace. Bueno, pues me conocieron un poco por el tema precisamente del deporte, porque andaba metido en tantos equipos de fútbol de salón. Aquellas épocas, un poquito antes de eso, ya me habían ofrecido en el Bolívar, por ejemplo, entrar a jugar como arquero, un poco antes de que, justo cuando estaba entrando a la universidad. Entonces, porque yo era muy buen arquero. Y aquí está el producto, mira mi tabique. Parte del producto es ese, son 3 fracturas que tengo acá que se quedaron así. Es codazo en básquetbol, raquetazo en racquetbol y patada en fútbol de arquero. Entonces, yo les dije no, a los del Bolívar, ¿no? Les dije no, yo voy a estudiar, porque yo ya me la sabía. Y es una cosa que los futbolistas tienen que entender y ha sido, por ejemplo, la década del 94, cuando Bolivia clasificó por primera, y aunque les moleste a los espectadores, por primera y última vez en mucho tiempo a un mundial por derecho propio, por clasificación propia, ha sido Javier Ascargorta quien les hizo entender a nuestros queridos amigos futbolistas de la división profesional que los brazos y las piernas son extensión del cerebro y que hay un momento en el que ya no te responden, ya no te dan, hay cierta edad en la que ya no te dan. O sea, ya no puedes competir. O sea, tienes 30 y tantos años y actualmente no puedes competir contra jovencitos de 17, 18 años que están jugando ya la liga profesional. Pues sí, están pues jovencitos, están frescos, están con todo, entonces no se puede. Bueno, el hecho es que no entré y me quedé, no, preferí estudiar. Pero este doctor me llevó al Club de Strongest y ahí fue pues una experiencia muy interesante porque ahí vi cómo es el tema del fútbol, comillas, profesional. Por si acaso, en psicología hay una clasificación, hay todo tipo de deportes, ¿no? Hay los deportes recreativos, hay de fin de semana, deporte terapéutico, hay deporte de iniciación, deporte de precompetencia, deporte de competencia, deporte de élite y deporte profesional. Entonces ellos ya están un poquito, los profesionales están un poquito fuera de la categoría de deporte, ¿sabías? ¿Por qué? Porque cobran. Entonces, el que practica, el que hace una actividad física llamada un deporte X, en este caso el fútbol, a cambio de una remuneración económica, ya básicamente no es en primera instancia un deportista, es un trabajador del deporte, que es diferente, ¿no? Pero de todas maneras, en el fondo, en segunda instancia, sigue siendo pues un deportista porque eso le apasiona, ¿no? O sea, hace eso porque finalmente cuando le ofrecen pagarle, como me ofrecieron a mí, muchas veces tuve acercamientos de jugar en Primera A, por ejemplo, que es una división antes de la división profesional, jugué mucho tiempo ahí en muchos equipos. Me querían pagar por jugar y yo les decía, no, no quiero, yo juego por lo que, como decimos acá en Bolivia, o sea, por la camiseta, por sudarla, por esto y por el refresquito, por la soda que viene después, ¿no? No por la cerveza, porque también hay las malas costumbres, ¿no? Porque a veces después vienen cervezas, viene whisky, viene vino. No, o sea, yo quería cervecita, les digo yo, yo quería soda y el placer, el gusto de sacarme la infundia, como decimos, y dicen creo que allá también, nada más por el gusto de practicar el deporte que a mí me gustaba. Me gusta, perdón. Entonces entré al Strongest y fue una cosa bien interesante. El primer día que yo entré, obviamente estuvo la televisión, ¿ya? Y yo no estaba tan asustado, pero estaba medio como que a la expectativa, a ver qué onda, a ver qué pasa aquí, digamos, ¿no? Porque era la primera vez que iba a comenzar a trabajar. Ya había atendido pacientes de toda naturaleza, pero primera vez que iba a estar en una cancha, no en el arco. Tenía que estar fuera del arco porque yo he sido casi toda mi vida arquero, defensor o delantero.
jamás he sido mediocampista porque a mí me das la pelota y yo corro con ella. Y no sé hacer dribles, gambetes, no sé hacer. Y yo solo o la despejo, o yo siempre dije, yo soy el que evita los goles o el que los hace del otro lado, digamos. O sea, o me pones de arquero para que te tape los goles, o me pones de delantero para que los haga. Listo, al medio campo no sirve. Entonces, fui, estaban todos los dirigentes, toda la cosa que es más, muchas veces medio tirada a política también, ¿no? Porque están ahí haciendo su proselitismo, etcétera, etcétera, los dirigentes, y hemos contratado un psicólogo. Los jugadores me miraron con cara de psicólogo. ¿Qué es eso? Más o menos como que con qué se come. Con todo respeto por ellos, porque probablemente no accedieron pues a la información y es esperable, digamos, ¿no? Ah, luego vinieron, me hicieron la presentación uno por uno los jugadores, etcétera, etcétera. El técnico esas veces era Ovidio Mesa, un gran exjugador de Bolívar, un muy buen jugador, Ovidio Mesa, ¿no? Am, que no paraba de decirme doctor, yo le decía, dígame licenciado, y era más o menos como en el Chavito, como en Chespirito, ¿no? Dígame doctor, yo le decía, no, decime licenciado, decime Fer, sí doctor, nada, nada, no pasa vídeo, soy Fernando, soy no, el título o algo, digamos. Ya doctor, bueno, lo dejé. Los jugadores todavía medio como que espantados un poco, bueno, ahí por ahí. Ahí vino la prensa y me entrevistaron, me hicieron unas notas. Y luego esa fue la parte más o menos interesante, bonita, fue una acogida interesante, pero después vine unas cosas medio raras. Cuando se editó la nota y la pasaron por televisión en la noche, en uno de los canales, uno de los comentaristas deportivos que sigue vigente ahorita, actualmente en Bolivia, y es recontra conocido desde Santa Cruz, dijo, uy, el Strong se trajo un psicólogo. ¿Y ahora qué va a hacer? No, tal vez es mejor que se traiga un médico brujo. Wow. Entonces yo me di cuenta y dije, híjole, está difícil la cosa, o sea, meterla a la psicología del deporte y introducir e ingresar al fútbol, comillas, profesional, parece que va a tomar, me va a exigir más esfuerzo, porque lamentablemente la prensa, bueno, no lamentablemente, qué bueno que la prensa deportiva tenga ese poder, o la prensa en general, ¿no? De que tenga el poder de la comunicación y el poder de manejar en muchos casos, o el poder de influir, de influir en la mentalidad de las personas, ¿no? No sé cómo sucederá en México, tú me vas a decir. Yo creo que es posible que pasen cosas similares o ya hayan pasado cosas similares ya hace tal vez mucho tiempo antes, ¿no? O sea, era más o menos una especie de rechazo, o sea, se notaba que había un rechazo. Y el entrenador era como que, ya, digamos. Y el presidente era como que, sí, el doctor Medrano lo trajo al psicólogo, sabrá para qué lo habrá traído, digamos. Claro, era más o menos como todos decimos, ya, yo, Pilatos, y clarito será, algo así, digamos, ¿no? Pero mi paso ahí por el club fue corto, ¿no? Unos 6 meses fue ahí. Ah, el tema fue simple y llanamente que me retiré porque no me pagaban. Porque si a Sí, los jugadores les debían 5 meses y ellos tenían contratos firmados y a mí no me hicieron un contrato porque se hicieron del otro viernes, como decimos acá, en buenas palabras, ¿no? Decimos otras cosas peores. Am, entonces, no, pues no me pagaban. Bueno, me salí, pero no me quedé ahí. Me hice pagar. Qué pena, ¿no? O sea, qué pena. Entonces, pero el tiempo en que estuve, pude hacer algo similar a lo que después ya hice, incluso lo mejoré cuando estuve en el Club Wilstermann acá. Y eso fue
2000 más o menos, creo, porque el 98 fue que estuve en el Strongest, si no me equivoco, sí, el 98 fue. Y de ahí, ese mismo año, yo me vine acá a Cochabamba y más o menos el 2000 o 99, 2000 y pico más o menos, fue el entrenador Claudio Chasior, el que un argentino, que así más o menos como sucedió contigo, supo de mí que yo estaba dando talleres y cursos y no sé qué, y hablando de psicología del deporte, y me invitó a participar, a ingresar a la planilla del Wilstermann, ya que es el club de acá, de Cochabamba, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo fue interesante y yo al principio me comencé a dedicar no quería hacer una evaluación del perfil de personalidad de los jugadores porque en ese momento no me servía de mucho y sigo pensando que no sé si puede servir de algo, ¿no? Porque creo que con con las interacciones en el tiempo ya más o menos vas armándole la personalidad, no necesitas evaluarlo de entrada, digamos, hay otras cosas que son importantes para evaluar. Entonces yo me centré en lo que generalmente se trabaja y se sigue trabajando ahora, y vengo trabajando en ese tema ya de- desde ese tiempo, vengo trabajando en eso, y es el tema de lo que es la ansiedad competitiva, la motivación, el estrés, que no es lo mismo que la ansiedad, Trabajo en equipo, luego liderazgo, el tema de los rituales, las conductas, ¿no? Perdón. trabajo en equipo, liderazgo. Hola. Entonces, el trabajo de equipo, la cohesión de equipo, porque un equipo es una pequeña estructura social que tiene que tener un líder, no necesariamente un caudillo, tiene que tener un líder. Y el líder surge apoyado de las masas, no se autonombra, ¿no? Entonces, comencé a trabajar con los arqueros en base a Okay. muchas cosas que yo vi. Esas veces los arqueros eran, no recuerdo el nombre, pero uno de ellos era el hijo de Galarza apellida, y caramba. El hijo del famoso Luis Galarza que había acá, el Chancho Galarza le decían. Y el otro era Barrero, si no me equivoco. Él era un argentino o paraguayo, algo así. Y comencé a trabajar un poco con el tema de enseñarles relajación. ¿Y por qué comencé con los arqueros? Porque yo toda mi vida he sido arquero. He sido arquero en fútbol, he sido arquero en fútbol de salón. No son lo mismo los dos deportes, pero por lo menos comienzan con la palabra fútbol. Y el tema es con la pelota, y la pelota con los pies, ¿no? Entonces, yo mismo he tenido las vivencias de aquí está una de las fracturas, nos pisan las manos, nos pisan o no, nos patean, de pronto hay toda una enredadera en el aire que no sabes dónde está la pelota y al final aquí pues pasa que aquellas épocas habían todavía se jugaba al fútbol en muchos lugares en la ciudad de La Paz, no habían canchas de pasto, no había césped sintético, mucho más natural. Entonces las canchas muchas eran de tierra. Y no te estoy hablando, o sea, las canchas, las mejores obviamente eran del estadio del Hernando Siles, digamos, que sí tenía el pastito y tiene el mejor pasto de Sudamérica, lo tiene el Siles acá. Eso está comprobadísimo, es un pasto espectacular. No me acuerdo cómo se llama, pero es un pasto bárbaro. Y habían otras tres canchas más, creo, ¿no? Pero después nos mandaban a jugar a otras canchas en las que había una parte de pasto y una parte de pasto sí y otra parte de pasto no. O pasaba que en el territorio del arquero, en la parte que ocupamos los arqueros, ahí no había nada de pasto. Un poquito de pasto a los costados en el resto de la cancha, pero como estamos siempre los arqueros ahí, pisamos el pasto y lo hacemos secar y chao pasto, ¿no? Entonces siempre habían rasmilladuras, a veces habían hasta piedras. Entonces, por cómo yo he visto, además yo tenía la idea, yo decía, el arquero tiene una visión más amplia que el mismo director técnico.
Pues yo estoy atrás, yo estoy viendo todo lo que están haciendo mis defensas, mis centrales y mis delanteros, estoy viendo todo. Ya me he olvidado los nombres de cómo se llaman ahora. Ya te cuento que hace muchos años que no le hago al fútbol, o sea, que no hago fútbol así en equipos y todo, sigo practicando, pero esos son pichangas, como le decimos acá, ¿no? Partiditos por aquí, por allá. ¿No? Pero yo tenía toda la visión y tenía también la visión de cómo están acomodados, cómo están posicionados los jugadores del otro equipo y qué está haciendo su arquero. Entonces me parecía, le dije, pucha, lo voy a ayudar harto al técnico, comenzando a trabajar por el arquero, que bien sabemos que en ciertas condiciones de los partidos, cuando la cosa se pone muy tensa y no sé qué, pues el arquero puede llegar a ser más de medio equipo, Oye, ¿no? Un arquero bien aquí preparado, ¿no? quiero que hagamos un pequeño alto aquí, Fer, porque esto que estás comentando, Dale. vamos a ir haciendo, si te parece bien, un ejercicio con ejemplos para que la gente ubique. Ahorita, de manera resumida, Ya. nos dices que el trabajo que iniciaste en psicología del deporte en este equipo específicamente de ahí de Cochabamba es Ujú, con el portero, con el arquero, por todo lo que nos acabas de decir. Ahora, técnicamente el portero ujú, tiene una serie precisamente de movimientos que va desde su visión periférica, que va desde el manejo de las manos, ahora el fútbol del manejo de los pies, y que bien dices tú, es donde inicia la jugada ofensiva o donde culmina la jugada defensiva. Es un tipo que tiene una serie de ujú, características, que tiene que ser una persona, pues obviamente que le guste la portería, pero tiene que tener cierto grado de valentía, de arrojo, ¿no? Que tiene que tener una buena disponibilidad de brazos y piernas para poder hacer buenos despejes, que tiene que tener ujú, reflejos, que tiene que tener una medición del espacio-tiempo correcto para poder salir a cortar las jugadas por aire, que tiene que tener don de mando para ubicar a la defensa, que tiene que tener también la posibilidad de motivar a sus jugadores para que en ese momento respondan a sus llamados. Es decir, hay toda ujú. unas características que desde la psicología del deporte se tienen que conocer para potenciarlas. Y tú comentas, tuve que Ujú, empezar con ellos a trabajar el asunto de la relajación porque cualquier error de ellos se convierte en gol o cualquier acierto de ellos se ujú, convierte en un revulsivo motivacional para el equipo, por ejemplo, para un penal. Pero necesita ese jugador siempre estar ujú, previo a la competencia, durante la competencia, en un estado de equilibrio emocional para que te pueda responder mejor. ¿No es así, ujú. Fernando? Sí, evidentemente. A ver, otra vez vengo más o menos a lo que yo sentía, ¿ya? Y es lo que sienten los arqueros. Primero, está el tema de la responsabilidad misma solita, responsabilidad con el equipo, ¿ya? Tú estás de portero y debajo de los tres palos, la idea es que la pelotita no se te cuele, ¿ya? Y el tema es que la pelotita es chiquitita y el arco es bastante grande. Y ya te voy a comentar cómo hacía y cómo sigo haciendo un ejercicio muy interesante que lo aprendí en el básquetbol con los arqueros. Y lo he hecho con tenistas. Ah, también no te dije, también soy tenista desde mis 5 años, hasta ahora, y hasta ahora sí sigo jugando tenis. Es otro más de los deportes que he hecho. Entonces, resulta que el arquero tiene esa responsabilidad de estar emocionalmente bien equilibrado, como tú dices, bajo control. Y eso tiene que ser trabajado. Hay muchos que tal vez por una cuestión hereditaria, lo vamos a decir, ya vienen más fuertecitos mentalmente, ¿no? Hereditario, te puedo decir. O porque son de barrio, ¿ya? Porque tú sabes que los mayores,
muchos de los jugadores de fútbol y de los más grandes jugadores de fútbol han comenzado en el barrio. Y muchos han comenzado a jugar descalzos o con cualquier ropa, con sus zapatos de calle, ¿no es cierto? Y después han terminado en un tremendo equipo de fútbol ganando mucho dinero. Entonces, no solo es esa la responsabilidad, sino también es la misma, saber tolerar la presión que te viene tanto interna, la tuya propia por el tema de tu responsabilidad, la presión que te impone tu línea defensiva, porque tu línea defensiva también te dice cosas, así como tú tienes que decirle cosas a tu línea defensiva y a los mediocampistas y a los atacantes, qué sé yo, les tienes que decir cosas y te escuchan, ¿no? Porque está un poco más lejos, ¿no? Entonces siempre hay un intercambio de palabras con la línea defensiva en los tiros libres, cerca al área, en los tiros de esquina, por ejemplo. Sea, como tú dices, tienes que tener una voz de mando como para mandar a uno de tus defensores a un palo y al otro palo, y tú te quedas al medio, porque esa es más o menos la posición más esperable para proteger tanto un balón pasado como un balón muy corto, y los balones al medio, y si estás, como dicen, ¿no? En área chica es bola tuya. Entonces, siempre hay cosas que se dicen, y yo me he dicho cosas, me han dicho cosas a mí, o sea, entonces hay que saber tolerar ese tipo de situaciones. Luego viene la presión de los técnicos. O sea, el técnico, tu entrenador, el técnico el que esté a cargo de tu equipo, de afuera te está diciendo todo tipo de cosas. No, está dando sus instrucciones y les grita a todos y también aprovecha de decirte un par de cosas. Ahora creo han revolucionado y creo que hay una especie de tiempo muerto, ¿no? Como en otros deportes, en los que el entrenador puede juntar a su equipo y decir, mira, sabes que esto, tú estás corriendo, que no sé qué, que saca la pelota, que pasala, que hagan bien la pared, triangulenla de esta manera, hagan pases más largos, más cortos. Antes no había eso, ¿no? Solo era hasta el medio tiempo y teníamos 15 minutos en el camarín para que nos dé un bla, 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 bla el entrenador, ¿no? Entonces, eso significa presión. Pero hay otra presión también interesante, aparte de la presencia de esos tres sujetos medio odiados a veces y queridos en otras ocasiones, que son el árbitro y los jueces de línea. No, los odian a los árbitros, ¿no? Porque el árbitro te hace el recuerdo que acabas de cometer una falta. Y los latinos, a nosotros los latinos nos gustan que nos recuerden las reglas. Nos gusta brincárnoslas y los futbolistas no son la excepción. ¿No? No son la excepción, o sea, le están reclamando, están viendo, se lo levantaron al tipo dentro del área, el árbitro cobra penal y le van a reclamar. ¿Para qué? Aguantate, o sea, más bien anda y dale un par de palmaditas en la espalda a tu arquero y dile, hermano, discúlpame. O sea, anda a pedirle disculpas al arquero porque acabas de ponerlo en problemas. ¿No? Porque a razón de una mala decisión tuya, te levantaste al jugador del otro equipo dentro del área y ahora es penal y el arquero no tiene nada que ver, o sea, no tiene ninguna responsabilidad en eso y encima tiene que ver a ver si la tapa o no, que normalmente te chocas con la bola, ¿no? Que taparla es una cuestión de azar, muchas veces. Ahora se está entrenando en nuestra capacidad visual y desde siempre, desde que yo soy chiquito, me acuerdo que me decían, mira la bola, mira la pelota, no lo mires al jugador, porque el jugador te va a hacer todo tipo de bailecitos y te va a querer engañar con la posición de su cuerpo. Y tú mira la bola y así se la dirigiste. Entonces yo he visto ya muchas veces, a mí mismo me ha pasado muchas veces, ¿no? He tapado muchos penales, claro, de los penales que he tapado, un 80% debe decir que me blanquearon, ¿no? O me choqué con la bola, digamos, y se chamboneó el que pateó, digo. Pero el otro porcentaje ha sido que yo he querido taparla voluntariamente porque he seguido la pelota y me funcionó, pero no es muy fácil. Aparte de eso, está el público, porque somos nosotros, como decía, y siempre lo digo en todos lados donde estoy, nosotros somos gente pública. En este caso, bueno, pagan para vernos, ¿no? Pagan para vernos, para ver a este deportista. Entonces la gente como paga va y reclama pues sus derechos. Y te lo reclama de diferentes maneras, ¿no? O sea, alentándote,
y también te dicen todo tipo de cosas. Si juegas en un estadio olímpico, que tienes la pista de atletismo que te aleja un poco de la curva, estás más tranqui. Pero si estás en un estadio como la Bombonera, en la Argentina, no hay pista atlética y a los hinchas los tienes 4 metros atrás. No, olvídate, te dicen de todo, te dicen hijo de tal, por cual te voy a matar, ta, 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 ta. O sea, ¿qué significa eso? Que el arquero tiene que tener una capacidad de concentración tremendamente desarrollada, ¿ya? Y tiene que saber, hay una capacidad en psicología que se le llama la abstracción selectiva. Es decir, yo voy a inhibir mi atención a ciertos estímulos que yo considero dentro de mi escala de valores que no tengo que responder a estos estímulos, pero sí a estos otros. Entonces, en cancha, por ejemplo, a uno al que no hay que escucharlo es al entrenador. O sea, tú tienes que hacerte cargo de ti mismo. El entrenador después te dirá las cosas. Claro, o sea, te pueden ayudar, o sea, tú puedes elegir en qué momento lo vas a escuchar realmente y en qué momento no. O sea, en qué momento crees que te está metiendo demasiada presión y tienes que finalmente tienes que tener tu toma de decisiones para la solución de problemas. Y los problemas son tuyos adentro. El entrenador no está jugando, está jugando eres vos. Entonces tú tienes que decidir. Ahora, lógico, la toma de decisiones implica el tener que asumir las consecuencias positivas o negativas a corto, mediano o largo plazo de lo que acabas de hacer. O de lo Ahora, que acabas aquí, de decir también, porque el árbitro te... ¿Mm? Dime. perdón, la interrupción, Fer. Hola, Lo que hola. pasa es que Ya. lo que está señalando es fundamental para Está que la bien. gente nos entienda lo que vamos a decir. A ver, el psicólogo del deporte tiene que atender al portero con todas estas estímulos que hay alrededor de él, ¿no? Que estamos hablando de los árbitros, del público, de los jugadores adversarios, de tus Ujú. propios defensas, de ti mismo. Y esto que estás comentando respecto a lo del entrenador, a ver, el psicólogo del deporte también trabaja con el entrenador y le dice, a ver, tu trabajo que haces durante la semana es lo que se va a ver reflejado en el día del juego. Si tú hostigas de más al Ujú. portero o a tus defensas, a tu equipo, lo único que vas a hacer es generarles una ansiedad para la cual no van a poder responder de manera correcta. ¿Por qué? Porque no los entrenaste bien. Un entrenador que entiende que hace un buen entrenamiento hace que su portero esté entrenado para tomar las mejores decisiones en el momento que se presentan los problemas. ¿No, Fer? Eso es algo muy importante que la gente tiene que entender. Si no hay un trabajo previo de entrenamiento perfectamente detallado, Ujú. delineado, y ahora más porque ahora hay entrenadores específicos de porteros, Fernando. Esa es la parte que tienen que entender, que desde la psicología del Exacto. deporte Sí. se hace todo esto, ¿no, Fer? Para que más o menos la gente ubique. Ujú. Claro, a ver, la psicología del deporte como ciencia de la salud mental dedicada al estudio e intervención en la salud mental del deportista antes, durante y después de su ejecución, ¿ya? Entonces, y yo le he añadido, sí, es parte de lo que te acabo de decir, es parte de una especie de definición mía, yo le añado, trabajamos mucho en lo que es la calidad de vida del deportista, antes, durante y después de su ejecución deportiva, en este caso del futbolista. Y el antes tiene dos espacios. Uno, el entrenamiento, y el otro, su vida fuera de la cancha, fuera del equipo. ¿Dónde vive este joven, este chico? ¿Qué hace? ¿Cómo es su casa? O sea, no tengo que ir a conocer y criticar a ver si vive bien bonito, de lujo, si tiene ventanas, si tiene cortinas. No necesariamente, pero es una variable a tomar en cuenta, ¿no? Hay que ver otras cosas más. El psicólogo del deporte también tiene que hacer uh, evaluaciones o indagaciones, ¿no? Que no es lo mismo de evaluación,
acerca de cuáles son las condiciones de vida que tiene, cuáles son las condiciones alimenticias, cuál es el grado académico que ha podido alcanzar nuestro deportista para saber si cuando le vamos a hablar, no le vamos a estar hablando en chino avanzado, ¿no ve? O sea, por ahí necesita que le hablemos en chino básico, ¿no ve? Entonces, porque tal vez, y es realidad de muchos deportistas, de muchos, no solo futbolistas, en muchos deportes en el mundo, hay muchos deportistas que no terminan el colegio, o sea, que no consiguen el bachillerato y tampoco han entrado a una universidad, no alcanzan un grado académico universitario porque se dedicaron precisamente a lo que les apasiona y una vez que comenzaron a ganar plata, entonces han encontrado en eso un medio de vida. Perfecto, mis respetos, belleza. Pero ¿y la otra parte? O sea, la parte complementaria de la preparación acá a nivel cognitivo, a ver qué cosita tienes. Y otra cosa, el tema, yo he visto muchas veces, he hecho una indagaciones sobre cómo está el ambiente familiar, a qué se debe de que está practicando el deporte este muchacho, cómo va la cosa con la mamá, con el papá. Entonces muchas veces me he topado con los papás que ni bien nace su hijo, ya es campeón, ¿ya? Mm, no sé si tú me vas a decir si allá en México sucede lo mismo. Um, Nace el hijito y es varón y es campeón. Nace la nena y es una princesa, ¿ya? O sea, ya es de la realeza. No se usa aquí en Latinoamérica esos grados, pero ya es princesa. El varoncito nace y es campeón. ¿De qué le vas a preguntar al papá? Y es de fútbol. O sea, es más o menos como hay papás que tienen la cabeza, es como decimos, con uno de mis hijos mayores que es basquetbolista y taekwondista, dice, tiene una pelota de fútbol en la cabeza. O sea, parece que fuera ya un poco exagerado, digamos, ¿no? Porque está bien pensar, el fútbol es un deporte, es belleza. Entonces, según cómo va desarrollándose, yo he visto casos así, que el pequeñito comienza a andar y comienza a correr y plaf, se tropieza con la pelota y el papá dice, este sí que va a ser el campeón, va a ser un futbolista. Se tropezó con la pelota. Sí, a ver, papá, entendé. Entonces, ¿a qué me refiero con el ejemplo? Me refiero a que muchos están obligados de una manera encubierta y abierta. Algunos los obligan a que jueguen porque sí o sí, ¿no? Porque yo he sido futbolista, yo quiero que tú también, que tú también seas. Hubo otros a los que yo digo, los que pasan esa parte de su vida queriendo matar a un fantasma, y yo no he sido futbolista, nunca he llegado a ser un futbolista profesional y tú tienes que serlo. Y aquí hay casos de jugadores que yo conozco desde niños, que su papá me hablaba así, me decía, yo nunca he sido futbolista profesional y quiero que mis hijos lo sean. Creo que en este caso los orienta bien. Ahora, Fer, estamos Entonces, hablando. cosas así, ¿no? Entonces, la psicología del deporte aborda Hola, hola. Hola, hola. Ya volvimos. Ahí está, a ver, ahí estamos. A ver, entonces, Hola, ¿me escuchas? sí, ahí te escucho. Estamos comentando, Fer, respecto Ahora a sí. el, el trabajo del psicólogo del deporte es antes de la competencia, en la competencia y después de la competencia. Y después de la competencia tiene que ver Y con toda después de esta la parte competencia. de todos los cuidados. Ahora, en el curso que estuviste dando, platicaste un poco una experiencia que tuviste con uno de los jugadores más grandes que ha tenido Bolivia, ¿no? Y que bueno, si hubiera posibilidad de que nos detalles esta situación, de que, porque la historia de muchas selecciones nacionales es que en realidad se aprovechan los momentos de esas selecciones nacionales para no cuidarse de manera adecuada, ¿no? Y comentabas acerca de el Diablo Echeverry, ¿no? Que lamentablemente
al igual que muchos jugadores de muchas selecciones nacionales de todos los países, de repente el cuidado fuera de la cancha, pues no es el correcto. No sé si quieras abordar un poquito esa parte de lo que es el jugador profesional, que muchas ocasiones, pues ya consolidado o no, de todas maneras, esos malos hábitos, porque vienes del barrio, los sigues replicando en el deporte profesional. Si nos puedes comentar al respecto en ese sentido, Fer. Claro. A ver, pasa con mucha frecuencia que, como te dije, no accedieron a ciertos niveles de preparación, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, como dije, insisto, salen del barrio y bueno, pues no terminaron la primaria, una cosa así, entonces ahí se genera lamentablemente una especie de vacío. Pero ese vacío debería un poquito llenarse tal vez en el tema de la familia, si la familia proveyera lo que la formación que corresponde en valores, ¿ya? Entonces, cuando uno de esos dos elementos, o tal vez los dos elementos están medio vacíos, están medio flojos, no están bien trabajados, entonces el futbolista encuentra la forma de comprar acceder a aquellas cosas que le puede gustar, ¿ya? Y está ingresando en un terreno complicado porque adquiere ciertos hábitos que tal vez los ha visto en la familia, por ahí el papá también tomaba, ¿sí? Pero no solo es el hecho de tomar, sino es el hecho de que cuando tienes un niño, tienes un hijo, pues tienes que crecerlo, tienes que ayudarle a crecer con una estructura de valores lo más sólida posible como para que cuando pueda, cuando tenga la opción, cuando se le presente la opción de desviarse para un lado, pues te va a decir que no. O va a poder tomar la decisión adecuada y se va a ir por el camino más o menos que corresponde, porque el tema de los hábitos incluso incluye no solamente el consumo de bebidas alcohólicas, de fumar, ese tipo de cosas, que hay jugadores que lo hacen, ¿no? O sea, lamentablemente lo hacen y esas veces, esos años de la selección del 94 acá, esto era información clasificada, lo sabe Javier Ascargorta, ¿no? Tenía pues un problemita con esos jugadores que consumían pues mucho, entonces tuvo que hacerles un tratamiento especial, cosa de que después de ese tratamiento no han podido consumir más, o sea, fue bien ruda la cosa, digamos, y eran pues, que has nombrado, habían otros jugadores más, eran unos 4 o 5 medio traviesillos, ¿no? Entonces, para no tener que corregir, es mejor prevenir. Entonces, eso se llama psicología preventiva, ¿no? Exacto. Que es un concepto similar al de la medicina preventiva, ¿no? O sea, anda pues al cardiólogo antes de que tu corazón se detenga, digamos, ¿no? Eh, entonces, el tema de los hábitos que tú mencionaste es muy importante, porque también incluye los hábitos de los deportistas, incluyen todo aquello que es la parte que se dice el entrenamiento invisible. No, eso es lo que hacen fuera de las canchas, porque en las canchas ya ves lo que están haciendo, corren, saltan, cambian de dirección, patean, cabecean, etcétera, 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 o sea, todo lo que les llama su actividad. Pero fuera de eso, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de disciplina tienen? ¿Qué tipo de valores tienen? Si es que ya vienen con ciertos valores desde la casa o van aprendiendo o le van escuchando al entrenador, porque el entrenador también muchas veces hace ese papel. O sea, ¿no? De decirles, señores, ustedes tienen que cuidarse de esto, de este otro, no coman esto, no coman aquellas cosas, coman carbohidratos en tiempos de competencias, duerman bien, acuéstense temprano, ¿verdad? No tengan sexo, les dicen, y sobre eso yo he hablado varias veces y obviamente les he volcado la cabeza a muchos y el tema ese de no tener sexo en el deporte y antes de las competencias es básicamente un mito, porque sí pueden tener.
Imagínate, Claro. pero eso podemos ampliarlo un poco después. Yo me voy al tema de los hábitos, ¿no? Los hábitos alimenticios es qué cosa comes, a qué hora comes, cuándo fue tu última comida. Entonces, por acá, por ejemplo, y ahora actualmente en muchos lugares en el mundo está pues un poquito de cabeza el tema de desayunar, hay que desayunar bien, como dicen, ¿no? O en términos medio románticos, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Quiere decir que no tomes, pues no comas tanto de noche porque necesita tu cuerpo descansar. Tienes que tener tus 7 horas de descanso como para recuperar todo el ácido láctico, todo lo que has acabado en el día y llegaste arrastrante a tu casa. Entonces mejora ese tipo de hábitos. Y entre eso está lo que tienes que consumir y lo que no tienes que consumir. Porque de que puedes, puedes. O sea, no es no debes. Bueno, perdón, es no debes, perdón. ¿No? De que puedes, puedes. ¿Quieres tomar un chorro de café? Toma, pues chorro de café. ¿Quieres Ahora, comer a las 10 de la noche una pizza entera a las 10:30 de la noche y al día siguiente tienes partido, va a estar clavado en la cancha, va a estar sembrado como un adobe? Hazlo, decisión tuya. Depende de qué valores tienes. Depende de tu propia autopercepción que te va a generar una imagen tuya y cuál es tu autovaloración, a ver cuánto te quieres, porque no solo es el prestigio que tengas por ser un jugador habilidoso con la pelota, tienes que demostrar otro tipo de cuestiones en la vida fuera de las canchas. ahora, Fer, ahorita quiero hacerte dos preguntas muy específicas, pero primero voy a darle lectura a unos comentarios que nos llegaron por acá. Nos dice Freddy Player: hola, buenas tardes a todos, muy interesante tema y plática del día de hoy. Luego SS nos pone manita arriba, muchas gracias. Y Juan Carvajal nos dice: hola, buenas tardes, amigo Guillermo. Gracias, Y el Freddy. otro amigo, el like, pasando a apoyar, dejando mi comentario y like, ya saben que apoyo al 100. Un abrazo, muchas gracias, estimado Juan. A ver, unas preguntas muy específicas, Fernando. Esta generación del 94 tenía todos estos vicios de la falta de un entrenamiento invisible correcto. Ascargorta, que los lleva al campeonato del mundo. Fíjate que Ascargorta fue también entrenador del equipo de las Chivas acá y no nos fue bien con él. Pero en el caso de ustedes funcionó muy bien. Sí. La pregunta concreta es, la primera parte de la pregunta es, esta generación seguramente va a decir, pues nosotros con todos los vicios, siendo borrachos, no cuidándonos, pero llegamos al campeonato del mundo. Y ese es un argumento para defender lo que no debería de ocurrir con el deportista de élite, ¿no? Obviamente tú que vives allá, seguramente tendrás posibilidad de decirnos si en realidad esta generación que practicó el Mundial allá en el 94, sí son gente que recapacitó y ahora dice no, a lo mejor algunos hicieron entrenadores y ahora dicen no, lo correcto es el entrenamiento invisible para mejorar tu condición de rendimiento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en materia de autoconfianza, ¿no? De autoestima, Bolivia le toca una zona muy complicada. Y en Copa Libertadores le toca, pues obviamente, jugar con los equipos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Esa parte que también viviste, cómo generar una autoconfianza que vaya más allá de decir, vamos a jugar a La Paz o a Oruro a unas alturas altísimas para tratar de ganarle a quienes no les podemos ganar, aunque sí pudieran, ¿no? Porque me consta, yo fui al Campeonato del Mundo de Fútbol de Salón en el 2000, yo iba de entrenador de la selección mexicana, y me consta que el fútbol de salón de Bolivia incluso llegó a superar en calidad al fútbol soccer, es decir, era Bolivia más respetada en el fútbol de salón que en el fútbol soccer. Sí. Así serían las dos preguntas concretas, si fueras tan gentil. Exacto. Ya.
A ver, con el tema del equipo del 94, bueno, no todos estaban en el vicio, digamos, pero eran unas fichas muy interesantes y eran unas fichas importantes. O sea, todos son importantes, ¿no? Pero eran unas fichas, pues, tremendamente, eran centrales, digamos, ¿no? En el tema del equipo. Entonces, Ascargota los agarró y los corrigió a tiempo. Ya, porque eso después pasaron un poco más de un año, como decimos acá, piolitas, ¿no? O sea, ya no se escuchaban ni se veían, porque lamentablemente estas cosas salieron a la luz un poquito que se le escaparon del hotel donde estaban, por ejemplo, porque se hicieron ver con la gente, pues la gente los vio y como somos gente pública los deportistas, entonces hicieron ver, llegó a oídos de la federación, llegó a oídos de Javier Azcargorta y bueno, pues tuvieron su estate tranquilo que decimos acá y listo, y pasaron el resto del año y la clasificación se logró con el empate en Ecuador, con el Ecuador, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos fuimos al Mundial por primera y verdaderamente, aunque les moleste, creo que es la última desde Sánchez hasta ahora y no sé cuándo volveremos a otra porque esta época tampoco la veo yo no veo este equipo con clasificación. El último equipo que jugó hace 2 días, creo que en Estados Unidos con el Ecuador, pues, perdieron 1-0 y ayer empataron 0-0 con Chile acá en Santa Cruz. No los veo y te voy a decir por qué no los veo, ¿no? Entonces, yo creo que esos jugadores de esas épocas se han dado cuenta porque se les ha trabajado el tema de sus escalas, sus esferas de interacción, ¿ya? ¿Qué es eso? Es una preguntita a la que hay que responder y después eso nos da un trabajo, pero fatal a los psicólogos. Y que es cuando te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Lo número uno, aparte de ciertos conceptos que son abstractos, la religión, la libertad, el amor y demás cosas, ¿ya? O sea, ¿qué es lo más importante? Yo vengo haciendo esa pregunta desde 1988, cuando estaba estudiando todavía en la universidad. Y hasta ahora he recibido más o menos un 2% de respuestas, según dicen los manuales de la psicología clínica, correctas a lo más importante en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que me viene respondiendo la gente? Y todavía siguen haciéndolo hasta ahora, desde esas veces. Y es cuando les pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Incluido cosas y personas, fuera de todos estos conceptos abstractos. Y un 90% me dicen mi familia. Bueno, entonces la segunda pregunta es, y después de eso, después de tu familia, ¿qué es lo número dos? Mis amigos. Lo número tres, mi casa. Número cuatro, podemos hacer 50, ¿ya? Entonces yo, cuando termino, les digo, ¿hay algo más? No, me dicen, bueno, entonces yo les digo lo siguiente, y esto es lo que se ha trabajado con esa selección del 94. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Yo. O sea, las personas que me responden, la familia y todo eso, claro, o sea, tienen a la familia primero y nunca se mencionan a sí mismos. Entonces yo, con mucha, especialmente cuando hablo con deportistas, ¿no? Les digo, o sea, estoy hablando con un zombie. O sea, acabas de suicidarte y todavía estás vivo, entonces es como un zombie, de The Walking Dead, ¿no? O sea, no te mencionaste. ¿Por qué? Es porque no te percibes. Y si no te percibes es porque tu autoestima es así de chiquitita y no te estás viendo, no te estás viendo a ti mismo. No tiene que ser lo contrario, ¿no? Porque el contrario es yo, ¿no ve? Eso es lo contrario. Entonces, se les ha enseñado a esos jugadores que deben de jugar para sí mismos. Entonces, todos jugamos, los deportistas que entramos en la cancha, entramos a participar o competir, que no es la misma cosa, pero para uno mismo.
¿Para qué? Por los beneficios o las consecuencias negativas que va a tener eso es para mí. Yo voy a ser el que voy a tener que lidiar con todo eso y voy a tener que ver la manera o de mejorarlo o de mantenerlo o de corregirlo. ¿No es cierto? Después viene la familia y después viene el estudio y el trabajo. Fíjate que el deporte no está en las tres primeras esferas de interacción que ha determinado la psicología. Entonces, quien te está hablando, lo he puesto yo al deporte en tercer lugar también, ¿por qué no? ¿No ve? Entonces, en primer lugar está yo, en segundo lugar está la familia y en tercer lugar está estudios, trabajo y deporte. ¿Sí? Porque eso apasiona a la gente, pasa más, a veces hay personas que pasan más tiempo practicando deporte de lo que puedan estar estudiando, ¿no? Y su vida deportiva es mucho más intensa de lo que puede ser su vida en la familia. Y ahí, entonces, esa ha sido más o menos la clave de que esas personas ahora, esos jugadores de esas épocas, Echeverry, Valdivieso, Sánchez y Carlos Truco, que ha estado mucho tiempo, creo que sigue en Pachuca, ¿no? ¿No? Carlos Sí, Truco sí, creo que está todavía como entrenador. ha sido el arquero más, claro, estaba como entrenador. Entonces, han logrado cosas así, ¿no? Ahora son muchos de ellos, como tú dices, son muchos de ellos entrenadores o tienen negocios. Echeverry creo que tiene una academia grande de fútbol en los Estados Unidos. Se han dado cuenta, han entendido que había sido, que se les va a acabar en algún momento y tienen pues que hacer algo con su capacidad cognitiva y sacarle el mayor de los beneficios posibles. Y para eso es muy importante trabajar en valores. ¿Ya? Luego, ¿cuál era tu segunda pregunta? Discúlpame. Ahí va. Y la segunda pregunta, pero te voy a leer, la segunda pregunta te la voy a decir. Voy a leer unos comentarios también para que nos hagas favor de responder, porque aquí hay una pregunta, ¿sí? Entonces, voy primero con los comentarios y la pregunta para que Ya, respondas. Te agradecería mucho que fuera de la manera más breve y te hago ahorita, te repito la vale. segunda pregunta, por favor. Entonces, nos dice Freddy Player, quisiera hacer una Ya, pregunta a su invitado. ya. Ojalá me pudiera responder mi pregunta. Es la siguiente. ¿Por qué en la actualidad en el fútbol mexicano el jugador se siente más como un rockstar y no un deportista? Interesa el dinero y excesos antes que trascender y ser un jugador top. ¿Es por falta de compromiso o simplemente no les importa? ¿Es culpa de la afición o del mismo sistema de la liga? Gracias por su atención. Ya, sí, evidentemente se sienten como un rockstar y no solo es acá, o sea, no solo es en México, es acá también, sucede un poco con algunos jugadores de algunos clubes, sucede en la Argentina, sucede en el Brasil. El tema es que se ha desvirtuado un poco ya el tema deportivo y se ha ido al tema económico, se ha ido al tema de ser representante de marcas, ¿no? O sea, y te hacen publicidad y creces más. Entonces ahora resulta que, como nuestro amigo dice, una estrella de rock y ahora muchos jugadores los presentan como si fueran, o sea, un poquito más y les tienden la alfombra roja y hablan de ellos como los famosos, ¿no es cierto? Y obviamente ellos se lo creen. Entonces, el que se lo cree, el que se cree eso, quiere decir que su autoestima nomás estaba por el piso y estaba necesitando de que se la agranden de esa manera. Entonces, es una cuestión de autoestima. El que tiene la figura bien clara, por más famoso que pueda ser, vas a seguir en un lugar, vas a seguir en tu bajo perfil, si tú quieres, en tu condición de gran deportista, pero humilde, tranquilo y de lo más sencillo posible, ¿sí? No importa cuánto ganes. Yo me pongo, por ejemplo, te pongo el ejemplo no de futbolista, te pongo el ejemplo que a los futbolistas les pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Roger Federer en tenis. Es grande, es gigante, es el mejor de todos los tiempos. Es un tipo al que tú te acercas. Yo no he tenido la oportunidad, algún día tal vez la tendré, aunque ya no juega tenis, pero yo he conocido gente de acá de Bolivia que se han acercado a él y le han dado la mano y el tipo no se ha hecho problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les ha tratado de balbucear algo en español, una foto y se fue. Y ya está. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo más sencillo, qué tipo más humilde? Siendo Roger Federer que ganaba, o un Grand Slam te da 9 millones de dólares. Federer se gana 20. Ah, no, 19 Grand Slam.
y más la publicidad y todo eso, realmente ha amasado una fortuna gigantesca. Michael Jordan, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es nomás el tema de la autoestima de los jugadores, de los que hay una frase bien feíta, pero la voy a tener que decir, porque es como en el Facebook dice, no se tuvo que decir y se dijo. Cuando el poder se te sube a la cabeza, es porque encontró un espacio vacío ahí, ¿no? Entonces hay algo que no se ha trabajado. Perfecto, perfecta respuesta. Creo que esa frase resume lo que Freddy nos está preguntando, ¿no? Y que tiene que ver también con todo un asunto de educación en casa y pues jalarle los pies cuando se empiezan a ir como Hay toros de Cantoya, ¿no? Entonces, ahí está, Freddy, esperemos que se te haya respondido tu pregunta. Y la segunda, lo segundo que te había yo algo cuestionado, estimado Fernando, es lo siguiente, te decía yo que no ha que sido Bolivia bien. la segunda, el segundo cuestionamiento, Fernando, era lo siguiente, que tú participando en el fútbol y en lo que es la Copa Libertadores, ¿cómo era posible que Bolivia pudiera competir con los otros equipos, siendo un país que difícilmente el nivel de profesionalismo obviamente está a la altura de Brasil, Argentina, Uruguay, y cómo trabajar la autoestima para que pudieran ser mucho más competitivos? Hoy creo que se fue el internet del compañero. Esperamos que se vuelva a conectar. Ojalá y se vuelva a conectar ahorita para que continuemos. Sí, sí, ahorita vamos a estar checando, esperando que se reintegre para que continuemos ya con la parte final de esta conversación. Pero pues Freddy, es una realidad, tú acabas de ver lo que sucedió con los seleccionados, que incluso a un niño de 10 años no quiso alguno de los jugadores ni siquiera voltearlo a ver, ¿no? Es una cosa realmente lamentable lo que sucedió, pero que tiene que ver con esto que estaba comentando Fernando al respecto. Entonces, sí, ojalá y nos preocupemos en el país de trabajar esto, ¿no? Este, para que la situación pueda modificarse y esto que estás comentando forma parte de la formación de los jugadores. Necesariamente gente como Antuna, ¿no? Debió de haber trabajado con él para que no dijera tantas tonterías en las redes sociales. Ese es, por ejemplo, un ejemplo así concreto. O con la Chofis, de todas las conductas negativas que tuvo en Chivas, pero que las ha ido corrigiendo más o menos en Pachuca. De eso se trata la psicología del deporte, Freddy, de poder hacer esto. Eh, Aquí nada más termino de mandarle el mensaje de conectarte con el mismo link. Entonces, sí es fundamental esa parte, Freddy, de entender, y por eso nosotros hemos insistido mucho aquí en el canal, de que todas estas conductas negativas que se tiene por parte de los jugadores sí pudieron ser atendibles. Por eso ahorita lo que decía Fernando, se puede trabajar desde el punto de vista preventivo. Y esta parte preventiva es la que te podría llevar precisamente a evitar todo este tipo de conductas. Ya regresó nuestro invitado. Oye, Fer, te comentaba que ya la segunda Exacto, perdón, pregunta, sí. la segunda pregunta que te hacía era precisamente para esta parte de cómo competir los equipos de Bolivia en la Copa Libertadores, teniendo, Ya. entiendo esta parte, pues un poco más de generarles una mejor autoestima, pues para poder competir con los grandes de Sudamérica, ¿no? Porque están ustedes en una zona, pues que donde lamentablemente les toca bailar con la más fea. Platícanos un poquito esa parte de tu experiencia en Copa Libertadores. A ver, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro, que vamos a lograr algún día avanzar más en una Copa Libertadores, porque en la Copa Libertadores clasifican los equipos porque son las reglas de la Conmebol.
y van siempre el uno, el 2, el 3, no sé cuántos van, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo lo que veo, primer punto es que buscan entrar a la Copa Libertadores no por el tema competitivo, no por el tema deportivo, lamentablemente a nivel dirigencial van por la plata, sí, porque hay dinero en juego. Y con ese dinero, cuando logra una clasificación a una copa, ese dinerito va a servir para pagarles todos los suelditos que les deben, ¿ya? Que yo he visto, pues, cómo les pagan, ¿no? Adelanto del 20% de los 4 meses que les debemos. ¿De cuál adelanto? ¿De qué lado adelanto? Ya vienen atrasados 4 meses y le van a adelantar 20%. O sea, eso he visto en Strong, eso he visto en San José, he visto en San José, que es de mi tierra, he visto en Wilstermann acá. Entonces hay un tema dirigencial ahí, y es un tema bien psicológico, y eso atañe a mucha gente, atañe eso, o sea, le llega. Es el tema de que muchas personas piensan solamente en ganar, ¿ya? Y los psicólogos del deporte estamos, lamentablemente, nos convertimos en los ogros de la historia, porque le decimos a los sujetos, a nuestros pacientes o a los equipos con los que trabajamos, excepto en deporte, en dos condiciones, como dije en los cursos que estoy dando, que siempre estoy, cada una vez al mes doy uno de esos, solo en Olimpiadas y en torneo mundial vas a ganar. Antes de eso, es a demostrar quién es el mejor. O sea, ganar está en segundo término. Entonces, los dirigentes se concentran demasiado en querer ganar y eso ejerce demasiada presión sobre el entrenador y el entrenador desciende esa presión sobre los jugadores. Ya es más o menos como los militares, ¿no es cierto? El general da una orden y el general, el coronel la recibe, el coronel le pasa al capitán, el capitán al mayor, el mayor al teniente y el teniente le da al sargento para que ejecute y no, no es cierto, es cadena de mando. Y esa cadena de mando, lamentablemente, cuando ya viene teñida de mucha tensión, de mucha presión, de una excesiva expectativa, ¿no? O sea, todos quieren ser, aquí en Bolivia, por ejemplo, todos los clubes quieren entrar a la Copa Libertadores. Sí, te escuchamos. Te decía, casi todos tienen en la cabeza el tema de queremos entrar a la Copa Libertadores y vamos a salir campeones. O sea, se olvidan que campeón es uno, un hito, solo uno, hay un solo campeón. Pueden entrar 30 equipos, va a ser uno solo va a ser uno solo el campeón. Se olvidan de ese tema y todos tienen. Entonces, ahí va una, ¿no? Entonces, los jugadores que son los de la base, en este caso son los mortales, son los que tienen que llevar a cabo todas las expectativas de toda la cadena dirigencial, los socios, etcétera, etcétera. Los socios, imagínate cómo presionan a los socios, son terribles los socios de los clubes, ¿no? Y las barras y las hinchadas y demás cosas, ¿no? Entonces, los jugadores tienen que llevar en sus hombros todo ese peso. Entonces yo creo que si para clasificar a una Copa Libertadores acá en Bolivia, primero tienen que cambiar la estructura dirigencial, comenzando de la Federación Boliviana de Fútbol. Y tienen que haber menos cabezas, porque acá hay muchas cabezas, ¿no? Yo lo llamo el monstruo de las tantas cabezas. ¿Por qué? Porque hay Federación Boliviana de Fútbol, hay Liga Profesional de Fútbol, hay FABOL, o sea, futbolistas asociados, y después están las asociaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, están en el problema con el técnico Costa, el argentino Costa, que vino, o sea, él quiere seguir haciendo partidos o no sé qué cosas, y resulta que la federación convoca a una selección y la liga dice que no van a ir, porque tienen partidos de la Copa Libertador, tienen partidos importantes de la liga. O sea, la cosa va a mejorar acá cuando haya una sola cabeza que sea la que mande. O se borra la federación o se borra la liga, uno de los dos, y solo uno tiene que manejar la cosa. Los demás van a estar de apoyo.
eso está bien, pero las decisiones sobre el futuro del fútbol en Bolivia va a cambiar cuando no hayan dos ni tres cabezas, cuando haya solo una. Luego, el tema ese de la altura, por ejemplo, lo quieren utilizar acá. La altura no es un mito, le quieren llamar mito a la altura. México, perdón, Ciudad de México está a 2000 y pico, ¿no es cierto? ¿A qué altura 2400. se le 2400. Ya. Nosotros en Cochabamba estamos a 2600. Estamos por ahí. Y cuando tú te vas a costa, o los jugadores que llegan de la costa a jugar a Ciudad de México no sienten la altura, claro que la sienten, pues. Así como los que vienen de Santa Cruz vienen a jugar acá a Cochabamba a 2600, o van a 3600 a La Paz, 3600 a Oruro, 3800 Potosí. Claro que la sienten. Lo que pasa es que no lo dicen porque seguramente les tienen instruidos. No estén fastidiando con el tema de la altura porque nosotros lo utilizamos como un arma que a mí me parece antideportiva, entre comillas, ah, am, para ganar en La Paz y lograr clasificar. Pero fíjate que ni con eso. O sea, ni con eso siquiera lo logramos clasificar, excepto aquella vez del 94. Después del 94, ahora ya han pasado más de 30 años, creo. Y no clasificamos más, incluso jugando en La Paz. Entonces, los equipos que vienen acá de la Argentina, por ejemplo, no, bueno, los argentinos son conocidos también, oh, que no pudimos respirar, que si no, vivir en La Paz. Cierto, no se puede respirar. Yo he vivido en La Paz 17 años, soy de Oruro, de 3600. Vengo acá a Cochabamba, de acá de Cochabamba voy a La Paz. Me toca caminar 100 metros a la tienda de bajada, a la tienda, a la venta, a comprar pan por la mañana. Sí, está de bajada y la subida para mí es un castigo. Porque sí, evidentemente, es que no hay aire, las condiciones ah, um, de la densidad, ¿no? Entonces, yo creo que deberían jugar como han jugado ayer en Santa Cruz. Ahí se va a ver la realidad, porque vienen con equipos de la costa. Y ahí Ok. se vería la realidad un poquito más clara de cuáles son las posibilidades de llegar a una Copa Mundial, una cosa así, una clasificación, o lograr hacer cosas mejores en la Copa Libertadores. Cuando dejen de querer utilizar ese tema de la altura y demás cosas y se concentren en una cosa que ha dicho el técnico Costa, que yo la vengo diciendo hace mucho tiempo. Bolivia, en cuestión de selecciones, y también sucede en los equipos de la liga profesional, porque de ahí se hacen las selecciones, tiene un equipo de segunda o tercera. ¿Por qué? Porque sus máximas estrellas no son bolivianos. ¿Ya? ¿Ya? No son bolivianos. Las más grandes estrellas del fútbol boliviano acá son argentinos, colombianos, brasileños. ¿Ya? Y obviamente cuando vas a hacer la selección, si no los has nacionalizado, ¿no? Porque en muchos casos los nacionalizan precisamente para que puedan entrar a la selección, como Truco, por ejemplo, ¿no? Que es argentino. Ahí está, ¿no? Ahí está, se comprueba el hecho de que los jugadores de otros países, lamentablemente, en la mentalidad de los dirigentes acá en Bolivia, parece que piensan la autoestima así de chiquitita, con todo el respeto de los demás, no de los demás, de los ciudadanos de otros países, que son superiores a nosotros. O sea, que los futbolistas son superiores. ¿Qué son? O sea, tienen tres piernas, tienen músculos más grandes, o sea, tienen, en vez de cuatro, o sea, el cuádriceps no son cuatro, son cinco, ¿no? O sea, tienen tres bíceps. ¿Qué cosa tienen? O sea, un cerebro, tres hemisferios cerebral, son igualitos. Se cortan Ahora, y si no sale jugo del limón, va a salir sangre, entonces somos iguales, ¿me entiendes? Entonces esa partecita no la están entendiendo, entonces nos ponen, perdón que te interrumpa porque con eso termino, a la hora de hacer una selección buscan en los equipos de la liga profesional y obviamente no, los equipos de la liga profesional no te mandan a los mejores que tienen, que todos son extranjeros, entonces hacen un equipo con los bolivianos que están relegados, entonces es una selección de backyard, ¿no? O sea, de ahí atrásito nomás, o sea,
por ahí, y con eso quieren llegar al Mundial. Se los ha dicho Costa hace una semana. Si sus delanteros son extranjeros, ¿cómo quieren llegar a un Mundial? ¿Cómo quieren llegar a clasificar en diferentes torneos internacionales? Claro, yo le contesté, o sea, le escribí y le dije, sí, el técnico también es extranjero, ¿no? Es que quiero comentarte esto porque formaba parte de la segunda pregunta. En fútbol de salón, Bolivia, en la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, que antes era FIFUSA, siempre fue protagonista Bolivia. Llegaba un momento en donde competía muy bien con Paraguay, con Uruguay, con Argentina. No sé ahora si Bolivia continúa con un buen nivel ya integrado Uy, a FIFA. te ¿No? escucho muy entrecortado. Ah, que te decía Fernando, que Ahora sí. en fútbol de salón antes Bolivia competía muy bien cuando estaba integrada en FIFUSA, ahora Asociación Mundial de Futsal, que todavía tiene su sede en Paraguay, y era un equipo competitivo. Tú jugaste fútbol de salón y había un buen desarrollo de ese deporte ahí, Sí, que es un deporte completamente sí, sí, distinto. sí, sí. Yo no sé por qué pudieron haber tenido un semillero muy grande de jugadores para poder jugar fútbol. Y lamentablemente, con lo que estás comentando, no se aprovechó. Y yo no sé ahora Bolivia, si ya está integrado el fútbol del salón a FIFA, si continúa teniendo una hegemonía, porque eso es importante, como en un deporte tienes una baja autoestima y como en otro deporte sí te da la confianza para poder ser competitivo. ¿Qué responderías ante eso, Fernando? Ya para ir poco a poco cerrando. Claro. Yo lamentablemente tengo que echarle parte de la responsabilidad a los medios de comunicación, ¿no? Porque acá en Bolivia solo se habla de fútbol, es realmente pesado, ¿sabes? Tú escuchas los programas deportivos y es solamente fútbol. Ahorita estamos hablando de fútbol, está bien, está perfecto, ¿me entiendes? Pero acá hay un programa, por ejemplo, con todo respeto, se lo voy a decir, ya se lo dije alguna vez, Deporte Total se llama, y es conducido y fundado por el doctor Toto Arévalo. Tiene 40 y pico de años ese programa. Y si yo le pregunto, o sea, si dice Deporte Total, yo medio que entiendo como que va a repartir su tiempo entre todas las disciplinas del deporte. Entonces sucede que desde que se ha fundado ese programa hasta ahorita, solamente habla de fútbol. Entonces ya yo le he sugerido a él y a uno de sus, hace muchos años, no creo que se acuerde tal vez, ni se acordará, que cambie de nombre, ¿no? Que le ponga fútbol total, ¿no? Y entonces ahí sí está bien. Bienvenido, querido, porque es fútbol total. Y solo vas a hablar de fútbol, listo. Pero además tienes que hablar no solo del fútbol profesional, pues hablar del fútbol amateur también, que es la base, si de ahí vienen, ¿no? Habla del fútbol de barrio. Anda a ver a esos niños cómo comienzan a patear las pelotitas inducidos por sus papás, ¿no? Buscando un sueño. Entonces, lamentablemente hay eso tanto en la prensa oral como la prensa escrita. No hay cobertura. El fútbol de salón, como tú dices, que yo lo he practicado, y he practicado a nivel de primera de honor, que le llaman acá, que es la categoría máxima. Bueno, ahora hay la división profesional. ¿Ya? Ah, ¿qué nivel? Realmente tienes todo la razón. ¿Qué nivel? ¿Qué fútbol es algo interesante? Y ahora está igual de bueno. Hace poco nomás, en cuestión de damas, creo, hace poco nomás fue un equipo de damas de Bolivia, de fútbol de salón, que lograron un subcampeonato a nivel sudamericano, si no me equivoco. Qué lindo, pero no les dan cobertura, ¿me entiendes? O sea, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, Ok. si los programas de deportes duran media hora acá, deberían, ya, está bien, o sea, no le demos 25 minutos solo al fútbol profesional y 5 minutos repartirse entre los pocos los que sacan la cabeza acá por el deporte boliviano, que son Hugo Delín, que están algunos golfistas, algunos otros de deportes individuales,
¿no? O sea, repartan un poco más el tiempo y la prensa escrita igual, ¿no? O sea, la prensa escrita, o sea, acá hay exitismo, se le llama, ¿no? Ah, juegan un partido amistoso con un equipo X que nadie conoce, por decirte, por darte un ejemplo nomás, ¿no? Hace muchos años pasó eso, no sé qué equipo jugaron, y que no tiene ninguna tradición futbolística ese equipo. Entonces resulta que le ganaron y lo publicaron, pero las planas era toda la portada del periódico, o sea, Bolivia ganó, o sea, ¿a quién le ganó? No le ganó a nadie, ¿me entiendes? Entonces, esa parte, por eso te dije, los medios de comunicación son fundamentales en el desarrollo y en la formación de la cultura y de la cultura y de la sociedad deportiva y de la historia sociocultural de un país, ¿ya? Porque Ok, te hacen, o sea, te hacen creer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. ok, gracias, Fer. Nada más, ya para cerrar esta interesante conversación, una pregunta que nos hace Freddy Player y luego yo te voy a hacer una ya para ¿Mm? culminar, que tiene que ver con esta parte sociocultural del deporte. La primera de Freddy Player nos dice, ¿Mm? quisiera hacer una pregunta, ¿cómo afecta en temas de vestidor o en todos los jugadores de cualquier país el dar más oportunidades a naturalizados antes que a tu gente? Si eso es parte de la actual mediocridad de algunas selecciones, como la nuestra mexicana. Quisiera saber la opinión de ustedes dos. Por favor, Fer. ¿Mm? Claro, y claro que sí afecta, ¿no? Porque si tú has crecido en tu país, te sacaron de un barrio y luego terminaste gracias a tu propio esfuerzo, empuje, qué sé yo, tus papás, porque son los papás los que te ponen la plata, ¿no? Los que te llevan a la cancha y te pagan las clases, al entrenador, los equipos, el uniforme, las chuteras. Si después de todo eso viene alguien, viene un entrenador y te dice, te motiva, te dice, ¿no? Te eleva la motivación y te agranda las expectativas y te dice, tú vas a ser un jugador, vas a poder llegar a la selección. Y finalmente llegas a la selección y eres un número 10 y estás feliz y resulta que hacen lo que muchos equipos hacen para Copa Libertadores, por ejemplo, hacen similar. Clasifican unos jugadores y después cuando van a jugar el campeonato internacional, a manera de refuerzos te traen otros y te traen extranjeros. Obviamente eso es pues frustrante. Y realmente, como dice nuestro querido Freddy, evidentemente tiene toda la razón. O sea, eso va en desmedro de lo que es la identidad de un jugador. Entonces hay jugadores que se calientan y dicen, pucha, ¿qué me importa? Yo voy a ir a jugar. ¿Sabes qué pasa acá en Bolivia? Todavía no está pasando en el fútbol y debes saber en otros deportes. Bolivia ahorita es una potencia mundial en racquetball. Lo tenemos a este muchacho Moscoso como el número uno a nivel mundial, ya del nivel profesional. ¿Ya? Ese estilo Federer en tenis lo tenemos al Mundial Moscoso. Él es uno de los pocos gallos que se ha aguantado quedarse acá, porque hay otro montón de jugadores que se han ido a jugar por la Argentina y por Colombia, por ejemplo, se han ido a nacionalizar y juegan por la Argentina, por Colombia. ¿Por qué? Porque ellos le dan mejores opciones, les dan más oportunidades de desarrollo, porque ellos quieren desarrollarse, no solo quieren estar ahí nomás paraditos. Entonces pasa eso, ¿viste? Los futbolistas que salen de Bolivia a jugar a otros países, no van pues con el título de las estrellas como cuando los traen acá y como los llevan también a muchos jugadores allá a México. Y finalmente estamos quitando un espacio laboral a un nacional, ¿no? Y a mí eso no me parece justo, no me parece correcto, porque han batallado durante 15 años de sus vidas, creo, para llegar ahí, para que después les pongan un extranjero. Bienvenidos los extranjeros, ¿no? Bienvenidos, los vamos a tratar bien como se merecen, pero también les vamos a dar un lugarcito también, ganate tu puesto. O sea, no es porque vengas con todas las estrellitas del otro lado, y aquí pasa otra cosa, no sé si pasa allá en México. Acá te traen jugadores que ya nadie los contrata en ningún otro país, especialmente argentinos, brasileños, nadie los contrata, te traen unos, como decimos comida, te traen unos viejos
que están acabados, jugadores de 30, 32 años, 35 años, te los traen acá a manera de estrellas y te los ponen por encima de un jugador de 22 años que está en el máximo esplendor de su capacidad física y mental y puede dar realmente grandes resultados y le ponen un jugador de 30 y pico de años que viene con todos sus títulos del siglo pasado. No, pues, o sea, nadie lo quiere en su país y aquí en este país lo quieren. Entonces es una cuestión también de idiosincrasia, ¿no? De la Así dirigencia es, y es una cuestión de nacionalismo, ¿no? así es, así es. Y ante la pregunta que nos hace Freddy, voy a responder del lado mexicano. Primero, espero que con esta entrevista, con este diálogo con Fernando, podamos abrir nuestra visión de lo que realmente sucede en el fútbol internacional. En este caso, en una parte de Sudamérica. Los males que está refiriendo Fernando, que en todos estos minutos que nos ha regalado, son muy similares a lo de México. Cuando habla Fernando de idiosincrasia, esa es la parte que latinoamericano tenemos un común denominador. Futbolísticamente solamente se salvan Argentina y Brasil, que son grandes productores, un poco Uruguay, pero en realidad, en términos generales, tenemos una idiosincrasia en donde a título del espectáculo se ha favorecido la contratación de jugadores que no son de primer nivel y que llegan a nuestras ligas a ocupar espacios que no deberían de ocupar. Mi posición, Freddy, la he comentado en varias ocasiones, por eso yo le voy a Chivas, por ser uno de los pocos equipos en el mundo de jugar con puros jugadores nacionales del país. Y una y otra vez, y así como lo comenta Fernando, se quita un espacio laboral. Entonces, México para los mexicanos. Si después tenemos mejores opciones para hacer, obviamente, globales y que venga gente a aportar más de lo que nosotros aportamos, bienvenidos. Esa es mi posición. Y respecto a la última pregunta que haces, Freddy, de los naturalizados, el tema no es que se pueda o no tener naturalizados, es qué proyecto tienes como país de tu deporte nacional. Eso es muy importante. Si tú no tienes un buen proyecto de deporte, como ahorita nos acaba de decir Fernando, y ahorita voy a aprovechar para hacer la última pregunta. Fernando nos dice, tenemos a un raquetbolista de orden mundial. Este raquetbolista no es producto de un sistema, ¿no?, de estructura del deporte del país, es esfuerzo individual y de su familia, Exacto. así como pasa Sí. acá muchos deportes nuestros. Entonces, Freddy, el tema no es la naturalización, el tema es cómo podemos nosotros hacer para que los gobiernos, no importa de qué ideología, tengan claro que el deporte debe de impulsarse fuertemente. Y te dejo la última pregunta, estimado Fernando, para no abusar de tu tiempo. Se sabe que en este caso, antes Evo Morales, ahora tu presidente actual, con una visión de izquierda, durante mucho tiempo, para Cuba y la extinta URSS, el deporte formó parte de una bandera política, ideológica, y sí le metían inversión, porque sabían que era el rostro de estos sistemas políticos ante el mundo. Pero ahora las izquierdas, entre comillas, izquierdas progresistas de toda Latinoamérica, la verdad es de que lo que vemos es una pobreza de inversión en materia deportiva y solamente los esfuerzos individuales salen adelante. ¿Es una percepción correcta de mi parte? ¿Qué sucede en tu país? Para, si fueras breve, para poder ir cerrando. Sucede exactamente lo mismo, tú lo dijiste. Evo Morales, cuando estuvo los 14 años de presidente acá, yo consideré que era el mejor ministro de deportes que pudo haber tenido este país, ya, porque él se ocupó, entre todas las cosas medio raras que hizo, desastres que hizo con su gobierno, por mi opinión personal, ¿no? Evidentemente estimuló mucho el deporte, hizo el tema ese de los juegos plurinacionales, y realmente yo consideré que eso era una muy buena,
era una muy buena gestión. Obviamente era el tema de su visión socialista, ¿no? Con el gobierno actual estamos peor, ¿ya? Porque, te la resumo, o sea, tiene que haber una cabeza que maneje el sistema, ¿no es cierto? O sea, dentro de la estructura, los sistemas son manejados por cabezas. ¿Y esos quiénes son? Ministros. Tenemos una, bueno, no hay antes había un Ministerio de Deportes, ¿no? O sea, un Tito Montaño fue uno de los últimos ministros de deportes del gobierno de Evo. Era un futbolista que fue al Mundial del 94, ¿no? No sé si estaba bien merecido el cargo, pero por lo menos era futbolista, que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Mayor. Entonces, acá, con este nuestro nuevo gobierno, ¿por qué te digo que está peor la cosa en el deporte? Porque la cabeza es una señorita viceministra, ya no hay ministerio, se convirtió en un viceministerio, está dependiendo del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud y Deportes se llama, que máximo ha salido bachiller, no ha pisado jamás una universidad. Creo que ha formado parte de un equipo de fútbol que logró un campeonato nacional en unos Juegos Deportivos Plurinacionales, que son los deportes, que esos juegos que ha hecho Evo Morales para todos a nivel escolar. Y esa es la que dirige el deporte hoy en día. ¿Me entiendes? O sea, francamente, no tiene la más remota idea de cómo hacer para hacer gestión deportiva en este país. No tiene la más remota idea. O sea, no es ni profesional, te digo, o sea, apenas bachiller, o sea, por Dios. Y esa es puesta a dedo, ¿no? A ver, tú, me gusta, simpática, eres bonita, tu carita, tu cuerpo, tal vez no sé cuáles serán los atributos que habrá podido hacer a tener esta persona, pero ella es la número uno en cuestiones de política y deportes en este país. Entonces estamos cada vez peor, ¿no? Y la Federación Boliviana de Fútbol obviamente está alineada al partido de gobierno actual. Entonces, bueno, el fútbol profesional está como está como está el país, pues, está como están las políticas sociales, pseudo socialistas de este gobierno que tenemos actualmente, porque pseudo socialistas, porque se dicen socialistas, son más capitalistas que otra cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente está peor. Entonces, ahora lo que sí está sucediendo es que hay individuales que salen a base de esfuerzo, a base de plata de sus papás. Hugo Delín le ha costado $100,000 al año a su padre. En 5 años ha llegado al ATP. $500,000 le ha costado a Hugo Delín papá, que yo lo conozco, he estado 2 años trabajando con él allá en Trinidad. Y así Moscoso, por ejemplo, ¿no? Y hay otros deportistas también que están comenzando a surgir en otros deportes, entonces en deportes de equipo. Y si se trata de estructuras, estamos mal porque acá en las asociaciones de deportes y las federaciones de deportes, todo es movida de dinero. Entra a ser presidente de una federación deportiva acá en Bolivia porque es el que ha puesto plata para estar ahí y obviamente tiene que recuperarla. No tienen un sueldo fijo, pero tiene que recuperar su platita de alguna manera. Entonces, ahí viene el compadrerío, lo voy a meter a Tito, mi amiguito, el hijo del vecino de mi compadre que me ha apoyado en la campaña política. Política dirty, ¿no? Qué sucio, qué feo. No, entonces, ya pues, o sea, el deporte se nos fue, pues, no, le hacemos un bollito y lo lanzamos a la canastita nomás y no sé, porque está terrible la situación, ya para la sociedad en pleno está terrible. En cuestiones de deporte, olvídalo. Está como ayer ha pasado, por ejemplo, o sea, ahorita estamos viviendo mucho frío en Bolivia porque estamos en invierno. ¿Ya? Hoy día comienza el invierno oficialmente, ya el solsticio de invierno y todas esas cosas que se han inventado acá. Bueno, el invierno comienza aquí, ¿no? Así, en Bolivia. Y vienen los vientos del sur, como allá en México vienen los vientos del norte, ¿no? Que traen mucho frío, los nortes. No, acá nos vienen los sures. Y en Tarija, que está más al sur de Bolivia, que es fronteriza con la Argentina, entran con una potencia bárbara los vientos del sur.
ya, o sea, realmente hace un frío terrible. Y el día de ayer, a través de no sé cuál de los ministerios, se les ha hecho una dotación de ropa interior a una población fronteriza. Así como esa donación para ese frío que está bajo cero, un frío de la patada, les han mandado calzoncillos, medias y brasieres, sostenes. ¿Qué? ¿Con eso se van a poner la cabeza? ¿Van a utilizarlos como tapaorejas para el frío? Entonces, ¿sabes qué? Así como esa donación que ha hecho el gobierno actual aquí, así está el deporte en Ok. Bolivia, desde ese punto de vista, ¿no? Oye, pues, estimado Fernando, ha sido una delicia el diálogo contigo, mucho aprendizaje. Y ya para cerrar, me gustaría que nos digas dónde te podemos, dónde la gente te puede seguir, tus redes sociales, la sociedad que actualmente diriges de psicólogos del deporte allá en Bolivia. Si fueras tan gentil, danos tus datos, por favor. Ya. A mí me siguen en Facebook, estoy como psicólogo cognitivo Fernando Brum, Torrico. No tengo más, o sea, también en Facebook tenemos la página de la SOPSIDEBO, es la Sociedad de Psicólogos del Deporte de Bolivia. Y ahí estoy, ahí estoy. En Facebook no manejo más porque, bueno, tú verás que no le hago mucho a la tecnología, entonces no estoy en muchas redes sociales. Un poco en TikTok, estoy como Fairwolf, pero no hago muchas cosas. Estoy queriendo hacer TikToks dedicados a la psicología del deporte, entonces, generar mis ideas ahí. Entonces, esa es básicamente la forma de contactarse conmigo. Perfecto. Oye, Fernando, A pues través muchísimas de... gracias por cedernos de tu tiempo, por estar con nosotros, compartir tus conocimientos y espero que no sea la última vez. Me gustaría que mantuviéramos el contacto para tener algunas otras sesiones y ya con temas, así como el de hoy del arquero, ¿no? Otros temas más específicos. Si tuvieras oportunidad, sería realmente muy interesante para todos nosotros. Con todo gusto, Mauricio. Para mí también ha sido muy placentero estar contactado contigo y a través de tu canal, pues nos van a ver o nos están viendo en muchos lugares. A donde llegue el canal, lo bueno es que así sucede con la tecnología actual, ¿no? Nos pueden estar viendo en un lugar que no tenemos idea, recóndito en el mundo, tal vez nos están viendo. Entonces, bueno, pues les mando un saludo caluroso desde el frío de acá de Cochabamba y estoy seguro que nos vamos a poder comunicar después. Tenemos el contacto vía WhatsApp contigo y yo te voy a estar comunicando acerca de algunas otras cosas, otros cursos, otros talleres que yo esté dando, una cosa así, o con la sociedad de psicólogos del deporte que tenemos acá. Te voy a hacer partícipe de nuestras actividades y así podemos estar siempre en contacto y apoyar a lo que nos apasiona, que es el deporte. Así es, así es. Creo que esa es una parte medular que nos debe de unir, la psicología del deporte en apoyo al deporte, ¿no? Que es algo que ahí tenemos que empujar mucho para que cada día se difunda más y sobre todo con esta parte del profesionalismo con Exacto. el que te manejas muy bien. Pues, estimado Fernando, muchas gracias. A toda la gente que tuvo la gentileza de observarnos, de vernos, a los que nos van a ver posteriormente, muchísimas gracias. Esperemos que esta serie de entrevistas con psicólogos del deporte, no solamente de México, sino del mundo, pueda servir para entender perfectamente de qué va la psicología del deporte y cuál es su injerencia y su participación dentro de los equipos multidisciplinarios que atienden al fútbol profesional, pero también al fútbol amateur y a todas las disciplinas. Así que muchísimas gracias. Como siempre nos despedimos en el canal de Somos Chivas. ¡Arriba las Chivas! Y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Hasta luego.